Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, es en el nombre del Señor Jesús, tu amado Hijo, que aquí estamos delante de ti una vez más. Como siempre, muy agradecidos por el favor de tu misericordia, por la vida, por la salud que tú nos das, por tantas bendiciones que derramas sobre toda la tierra. Gracias. Gracias, Padre Dios. Y te rogamos ahora, Padre Dios, que por tu buen corazón seas propicio a nosotros y por tu buena voluntad tengas misericordia de nosotros para que nos bendigas más y más y más. Que la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros esté, como siempre, manifestándose, lavándonos, santificándonos, justificándonos para ser dignos de ti. Limpia este lugar, limpia todo lugar donde se recibe esta señal, para que las fuerzas del mal no interfieran y no estorben para que recibamos tus bendiciones. Rogamos que sea tu Santo Espíritu el que esté ministrándonos, guiándonos en este tiempo, usándonos, ungiéndonos con esa unción celestial, dándonos gracia para ministrar las oraciones, las alabanzas, tu palabra, y así seamos de bendición para todos los oyentes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y voy a estar dando lectura en el libro de los Salmos, una parte del número 40. Salmos, una parte del número 40, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Resignadamente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Esto lo verán muchos y temerán, y esperarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza. Aleluya. Y así, amada iglesia, le recordamos que estamos en la presencia de Dios, por lo tanto, cuidemos de no distraernos, no ocuparnos en cosas que nos distraigan de la presencia del Señor. Este es tiempo para adorar a Dios. Hagámoslo tiempo de calidad para nuestro Dios, porque Él también nos bendecirá. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos listos para exaltar el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hacerlo concentrados, con todas nuestras fuerzas, con alegría y con gozo, porque Él ha sido bueno. Amén. Vamos a exaltar su nombre en esta tarde, al único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras
por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Me ciñe de poder, aquel que en mi victoria es, solo a Él le alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que en mi victoria es, solo a Él le alabaré, exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que en mi victoria es, solo a Él le alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Al que me ciñe de poder, aquel que en mi victoria es, solo a Él le alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. De Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu Dios para darnos
adoramos solo a ti, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, incomparable es él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba está inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino,
mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el dolor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Aleluya, Padre Santo. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te exaltamos porque nos has hecho tus hijos al recibir, aceptar, al creer en Jesús de Nazaret, que enviaste a este mundo a rescatarnos, a salvarnos, para darnos vida eterna. Aleluya, aleluya, gloria, gloria a ti, mi Dios. Y así, amada iglesia, en casa, recordemos que estamos en la presencia de nuestro Dios, por lo tanto no nos distraigamos. Dios merece toda nuestra atención, toda nuestra reverencia. Aprovechemos este tiempo para alabar, para adorar a nuestro Dios, que Dios también lo aprovecha para bendecirnos grandemente. Y compartan con sus contactos, por favor. Compartan con sus contactos estas bendiciones y háganse instrumento en la mano de Dios para que su salvación llegue a más hogares, más familias, más personas. Su reino se extienda sobre toda la tierra y muchos, muchos, muchos seres sobre la tierra sean salvos y gocen vida eterna con nuestro Dios. Compartan, compartan. Y también les recordamos que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube INSJ y compártanlo también. Ahí pueden encontrar grabadas todas las transmisiones que hemos hecho en vivo por Facebook para que sigan alimentándose de la palabra de Dios y gozándose con el tiempo de alabanza y de adoración que tenemos en cada culto. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por esa misericordia, por ese amor que siempre derrama sobre todos nosotros y sobre toda la tierra. Gracias, Padre, gracias, Dios. Ahora te pedimos que una vez más nos envíes tu palabra, nos alimentes con tu palabra viva, que tu Santo Espíritu esté ministrándonos tu palabra y sembrándola en nuestros corazones, para que seamos buena tierra y demos fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios, purifícame, Señor, úsame, dame palabra y gracia para hablar tu palabra. Y haz que tu palabra llene nuestras mentes, llene nuestros corazones y fluya por nuestros labios con gracia, con unción, para bendición de todos los oyentes. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y así vamos a estar compartiendo una vez más la palabra de Dios, a la cual les pido que estén todos muy atentos, porque la palabra de Dios es para salvación de nuestras almas. Y en ellas tenemos la vida eterna.
Voy a estar leyendo en dos diferentes pasajes que se refieren a una misma circunstancia. Primeramente en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 1 y hasta el versículo 6. Y luego les digo a dónde nos vamos a pasar. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente en Lucas, capítulo 22, versículos del 1 al 6. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Y Satanás entró en Judas, que por sobrenombre es Iscariote, el cual era uno de los 12 discípulos de Jesús. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados, y se puso de acuerdo con ellos para entregárselo. Y ellos se pusieron contentos y decidieron pagarle dinero. Y Judas prometió y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer mucha bulla. Nos brincamos ahora al Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 21 en adelante. Es cuando Jesús está celebrando la última Pascua con sus discípulos. San Juan capítulo 13, versículos del 21 en adelante. Y como Jesús hubo dicho esto, fue conmovido en el espíritu y aclamó y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban los unos a los otros, dudando de quién decía esto. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía esto. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Y Jesús le respondió: aquel a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y ya que Judas comió el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Y esta es palabra de Dios. Y acabamos de leer acerca de la traición de Judas, que era uno de los 12 discípulos que convivían con Jesús todos los días desde que inició su ministerio. Vemos en estos pasajes que leímos en Lucas y en Juan algo que podríamos decir es inusitado, pero que sucede y sucede con mucha frecuencia en la humanidad. El diablo se le metió a Judas. Y desde que el diablo se le metió a Judas, él buscaba la ocasión de entregar a Jesús a cambio de un pago de dinero que iba a recibir. Y cuando están en la última cena celebrando la Pascua, Jesús con sus discípulos, y que les anuncia que uno de ellos lo va a entregar, cuando Juan es el que se recostaba sobre su pecho. Juan era el discípulo, dice la Escritura, el discípulo amado, y podríamos decir el discípulo mimado, porque se la pasaba siempre junto a Jesús. Jesús siempre lo escogía para ir con él a diferentes lugares donde no iban todos. Así es que Pedro le pregunta a Juan que investigue en Jesús quién es el que lo va a entregar. Y Jesús le dice a Juan: mira, es aquel a quien yo le dé el pan mojado en el vino. Y al momento Jesús moja un pedazo de pan en la copa de vino, se la da a Judas. Y después que Judas tragó ese pan,
Satanás entró en Judas y Jesús le dijo: ve y haz rápido lo que tienes que hacer. Tenía que entregarlo. Tenía que ir con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados para ponerse de acuerdo con ellos, porque en un rato más entregaría a Jesús para que fuese tomado preso, juzgado, condenado a muerte y crucificado, como sucedió. Por esto que acabamos de leer acerca de cómo el diablo se le metió a Judas, vamos a tomar como título para este tema este consejo: que no se te meta el diablo. El título pues es controversial. Nadie quiere que se le meta el diablo. Y si se le mete, nadie lo va a reconocer, ni mucho menos a aceptar. Sin embargo, vamos a estar viendo que hay diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, de manera especial también en el Viejo Testamento, donde personas sufren de una invasión del diablo en sus cuerpos, en sus mentes y en sus corazones. De hecho, hay muchas personas, aún en nuestros días, poseídas por el diablo y no se dan cuenta. Y si alguien que tuviese el discernimiento de espíritu se lo dijera, no lo aceptarían, porque no lo perciben. Que no se te meta el diablo. Y vamos a estar viendo algunos casos en los cuales esto sucedió. Con Judas tal vez no nos extrañe, porque Jesús mismo declara que Él escogió a sus 12 discípulos íntimos para que anduviesen con Él todo el tiempo, donde quiera que Él se movía. Y Jesús mismo declaró, cuando dijo: yo los escogí a ustedes, a todos ustedes yo los escogí, pero uno de ustedes es diablo. De hecho, Jesús desde el inicio de su ministerio escogió a Judas porque necesitaba a uno de sus discípulos para que lo traicionara. Y desde que Judas nació destinado para ser el discípulo traidor. El discípulo que nació y vivió bajo la influencia de Satanás todo el tiempo. Algunos entenderán por la lectura del Nuevo Testamento, del Evangelio, que Judas era el tesorero. Fíjate nomás. Jesús sabía que era un diablo, que no era recto, que no era íntegro, y era ladrón. Andaba entre el grupo de discípulos de Jesús un ladrón, Judas, y a él Jesús le entregó el cuidado del dinero que recibía como aportaciones de la gente que apoyaba su ministerio. Judas era el tesorero, era el que manejaba el dinero, y Judas robaba de ese dinero para propósitos muy personales. Y con todo, Jesús lo necesitó para que cumpliese el papel de traidor. Era un hijo de perdición, como lo declara Jesús mismo, un diablo hecho hombre para que pudiese traicionar a Jesús. Por eso, diría alguien, pues no es difícil que Judas traicionara a Jesús y que se le metiera el diablo, porque pues él era hijo de perdición destinado para traicionar a Jesús. Pero hay otros personajes que no eran diablos, ni eran hijos de perdición, ni estaban destinados para hacer algo en contra de Jesús, y sin embargo también se les metía el diablo. Tenemos el caso de Pedro, cuando en cierta ocasión
que nos narra el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Mateo. Jesús habla con sus discípulos y les dice: miren, muchachos, no se extrañen de esto. Es necesario que un día yo sea entregado en manos de los magistrados, de los príncipes, de los sacerdotes, y en manos de pecadores voy a tener que morir. No se extrañen, se los estoy avisando. Y de una manera concreta, en Marcos capítulo 8, versículo 33, y Mateo capítulo 16, versículo 23, Jesús responde a Pedro cuando Pedro le dice: Señor, no es justo que te sucedan esas cosas. No es justo que tú mueras en manos de los pecadores. Y no te dejes y no permitas que eso suceda. Y es cuando Jesús se da cuenta que el que está hablando no es Pedro. No era Pedro el que le estaba diciendo: Señor, no dejes que eso te acontezca. Jesús veía claramente que el diablo se le había metido a Pedro, que estaba dentro de Pedro, hablando a través de Pedro con una manera muy compasiva, tratando de convencerlo de que no llevara adelante el plan de nuestra salvación. Y por eso, ante esas palabras tan piadosas de Satanás habladas por Pedro: no dejes que eso te acontezca, Señor, no es justo, tú no lo mereces. Es que Jesús, hablándole aparentemente a Pedro, pero dirigiéndose al diablo que estaba dentro de Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. Tus palabras me son de tropiezo, porque tú no entiendes las cosas de Dios. Claramente Jesús le habló a Satanás, pero todos los discípulos se quedaron asombrados porque se lo estaba diciendo a Pedro. Como que a Pedro le decía: Satanás, apártate de mí, me eres causa de tropiezo. Pero es que Jesús le hablaba a Satanás, que se le había metido a Pedro, para hacerlo hablar de esa manera tan piadosa, tratando de convencerlo de que no llevara hasta la culminación el plan de nuestra redención. En otra ocasión también, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, y en el versículo 31, Jesús le anuncia a Pedro que Satanás lo pidió para zarandearlo. Le dice: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. De veras. Y Jesús les estaba anunciando de que esa noche se iban a escandalizar todos de él, que lo iban a dejar solo. Y Pedro le dice: jamás, jamás te dejaré. Estoy dispuesto hasta a morir. Sin embargo, cuando esa noche Jesús fue entregado y llevado al patio del sumo sacerdote, donde por 3 veces a Pedro lo reconocieron que era discípulo de Jesús, las 3 veces Pedro lo negó. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque se le metió el diablo también a Pedro. Allí también se le metió el diablo, pero de una manera que Pedro ni cuenta se daba. Se le metió con miedo, con pavor, porque Pedro se llenó de miedo de que lo reconocieran, que también lo tomaran preso y que le hicieran lo mismo que le iban a hacer a Jesús, que lo condenaran juntamente con Jesús. Por eso se estaba cumpliendo la profecía de Jesús, que Satanás lo iba a zarandear. Y lo zarandeó. Se le metió el diablo a Pedro allí, y Pedro negó. Pedro mintió 3 veces. Hasta maldijo diciendo: no conozco a ese hombre, maldita sea. No lo conozco, yo no soy, yo no andaba con él. Bendito el nombre del Señor. Y Pedro era un discípulo que no se apartaba de Jesús, anduvo con él los 3 años y medio de su ministerio. Y sin embargo vemos cómo el diablo se le metía sin que Pedro se diera cuenta.
Simplemente las reacciones eran las que determinaban que Pedro había actuado y hablado poseído por el diablo. Esto lo hace Satanás. Y lo hizo también con otros discípulos. Cuando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 52 al 56, iba Jesús con sus discípulos rumbo a Jerusalén, pero por ahí quisieron entrar a una aldea de Samaria para terminar los preparativos del viaje a Jerusalén. Pero cuando pretenden entrar, los samaritanos, viendo cómo vestían ellos, dijeron: no, ustedes son judíos, ustedes van a Jerusalén, no les permitimos que entren, porque había mucha enemistad, mucha rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Así que no los dejaron entrar. Y de manera especial, Juan y Jacobo, discípulos muy apegados a Jesús, pues Juan era el que se le recostaba en el pecho a Jesús. Se enojaron tanto que le dijeron: Señor, no te dejan entrar a su aldea, pero si tú quieres, ahorita pedimos fuego del cielo para que los consuma y que todos en esa aldea mueran calcinados por el fuego. ¿Cómo la ves, Jesús? Porque te niegan la entrada a su aldea. En ese instante Jesús les dice: no saben ustedes qué espíritu se les metió, qué espíritu está en ustedes, qué espíritu los está haciendo hablar de esa manera. No son ustedes, es el diablo el que se les metió. Es el diablo que quiere moverme al coraje, al odio contra esos samaritanos, para hacer caer fuego del cielo y consumirlos. Y a través de ustedes me está hablando de esa manera Satanás. Reconozcan que no son ustedes, ni cuenta se dan qué espíritu demoníaco los está usando y los está haciendo hablar. Allí también fue el diablo el que se les metió a Juan y Jacobo, cuando enojados, molestos, porque rechazaban a Jesús, querían que cayera fuego del cielo, pedir fuego del cielo. Tenían la fe suficiente para pedir fuego del cielo y que cayera y quemara a todos esos samaritanos. La gente ni cuenta se da, pero muchas veces se mete el diablo en la mente y en el corazón, en el cuerpo de una persona, y lo hace enojar tanto que con sus palabras puede herir con heridas que tal vez nunca vayan a sanar en la persona que fue ofendida. Los hace enojar tanto que pueden golpear de coraje, que pueden cobrar una venganza fuerte, que pueden matar. Cuando a veces tú platicas con personas que están presas en las cárceles porque cometieron un asesinato, algunas de ellas confiesan: sí, yo lo maté, yo la maté, pero ¿saben qué? Yo nunca pensé hacerlo, nunca quise hacerlo y me arrepiento de haberlo hecho, pero no sé qué me pasó. De pronto me cegué con tanto coraje, con tanta ira, que solamente pensé en matar, y después de que lo hice, ya estaba yo arrepentido, ya estaba arrepentida. Es el diablo que se mete, el diablo que se mete y causa coraje y causa odio y homicidios y venganzas. Fue lo que le pasó a Caín cuando se llenó de odio contra su hermano Abel y lo mató, porque el diablo se le metió a Caín y mató a su hermano Abel. El Espíritu Santo, hablando a través del apóstol San Pablo, nos habla que es muy importante. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 7 al 11, que es muy importante cuidar nuestros sentimientos hacia las personas con quienes convivimos, porque a veces hacen cosas que no nos agradan,
incluso cosas que declaradamente no están bien. Y Pablo les decía a los corintios, miren, no dejen que Satanás les gane ventaja, llenándolos de coraje, llenándolos de rencor, llenándolos de amargura, llenándolos de odio contra ese hermano, contra esa hermana que hizo algo incorrecto. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Perdónenlo, perdónenla. Porque si no lo perdonan, porque si no la perdonan, si guardan ese coraje, si guardan ese rencor, si guardan ese odio, Satanás es el que está en ustedes, haciéndolos sentir eso para mantenerlos en contra del perdón, en contra de la misericordia, en contra de la paz de Dios. No permitan que Satanás les gane ventaja. Así les dice el Espíritu Santo a través de San Pablo a los corintios. En el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra el caso de un matrimonio, Ananías y Zafira. En ese tiempo la iglesia estaba conociendo las enseñanzas de que Jesús volvería a establecer su reino en la tierra, y lo esperaban. Entonces toda la gente vendía sus propiedades, sus terrenos, sus casas, sus haciendas, porque decían, ¿para qué queremos todo esto? Jesús vendrá pronto y esto aquí se va a quedar. Mejor vamos a vender todo. Y como la iglesia crecía y crecía y crecía, y había mucha gente que no tenía propiedades, no tenía dinero, no tenían trabajo, necesitaban comer, entonces pues sentían bien vender sus propiedades y traer el dinero de la venta y lo entregaban a los apóstoles para que de ahí se comprara comida para toda la iglesia, porque ya eran miles y miles de cristianos. El matrimonio de Ananías y Zafira también tenían una propiedad y decidieron venderla. Pero sucede que sintieron temor de quedarse sin la propiedad y sin dinero. Así que se pusieron de acuerdo los dos y dijeron, mira, aunque vendimos en tanto, vamos a decir que la vendimos en tanto, una cantidad menor, y nos quedamos con la diferencia, pero vamos a decir que la vendimos en menos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuando llega primeramente Ananías con Pedro y le entrega el dinero, le dice, mira Pedro, vendí la propiedad en tanto y aquí está el dinero. Entonces Pedro le dice, oye Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás se te metiera al corazón para mentirle al Espíritu Santo? Porque no me estás mintiendo a mí. El Espíritu de Dios estaba allí junto contigo y con tu mujer cuando vendieron su propiedad. Él vio que la vendieron en mucho más y están mintiendo para decir que la vendieron en menos y sin necesidad, porque la propiedad era de ustedes. Pudieron quedarse con todo el dinero, no estaban obligados a entregarlo a la iglesia. No necesitaban decir una mentira. O podían haber dicho, mira Pedro, la vendimos en tanto, pero solamente esta parte te vamos a dar a ti. ¿Qué te parece? Hubiera estado bien, porque el dinero era de ustedes. El problema es que mintieron. Satanás se les metió a su mente y a su corazón para que le mintieran al Espíritu Santo. Y esto es causa de tu muerte. Al instante, Ananías cayó muerto porque le había mentido al Espíritu Santo. Y al rato llegó Zafira, su mujer, llega con Pedro y le cuenta la misma historia, que la propiedad la vendieron en tanto y que ya el dinero lo había traído su marido, también mintiendo. Y le pasó lo mismo. Cayó muerta al instante y fue sepultada juntamente con su marido. ¿Por qué mintieron? Porque el diablo se les metió y mintieron. Mira, la palabra de Dios nos enseña, Jesús lo dice, Satanás es el padre de todas las mentiras. Y todos los que dicen mentiras son del diablo. Y todos los que hacen pecado son del diablo. Y son hijos del diablo todos los que hacen pecado. Y todos los que desobedecen a Dios son hijos del diablo. Porque el diablo se les mete para que desobedezcan a Dios, como se le metió también a Eva en su mente y en su corazón.
hasta crearle el deseo de desobedecer a Dios, el deseo, la tentación de comer el fruto prohibido. ¿Por qué Eva lo comió? Porque el diablo se le metió en su mente y en su corazón, y ya ella decidió, porque ella fue la que decidió comer el fruto prohibido. Satanás se mete en las personas y obra de muchas y muy diferentes maneras. Satanás se mete en las personas y obra en aspectos de todo tipo en la vida del ser humano. En aspectos sexuales, los violadores, los homosexuales, las lesbianas, los transvestis, todo aquel que vive, practica degeneración sexual, depravación sexual, desviaciones sexuales, es porque el diablo se les ha metido y los ha convencido que eso no tiene nada de malo, que eso es algo natural, y aún hasta les hace creer que son hijos de Dios y que Dios así los ama, porque Dios es amor. Y no quieren entender que la misma Sagrada Escritura habla en contra de la homosexualidad. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios habla en contra de la homosexualidad, en contra del lesbianismo, en contra de toda violación y de toda degeneración y de toda depravación sexual. Pero el diablo se mete en la mente y en el corazón y en el cuerpo de las personas y los mueve a hacer toda clase de degeneración, lo cual Dios aborrece, porque Dios es santo y no admite ninguna degeneración, ninguna desviación sexual de ninguna manera. Por eso Pablo hablando a los cristianos y a las cristianas les decía: miren, los que no tengan don de continencia, cásense, porque si no el diablo se les va a meter y los va a hacer pecar con fornicaciones, con adulterios. Cásense. Casarse no es pecado. Tener relaciones sexuales dentro del matrimonio de una manera correcta, de una manera normal, santa, no es pecado. Pero fuera del matrimonio sí es pecado, y por eso Pablo le decía: es mejor que se casen y no que caigan en la tentación de Satanás por su incontinencia. Bendito el nombre del Señor. El diablo también se mete en las personas y causa enfermedades. Pablo mismo tuvo una enfermedad hasta su muerte que se cree que era una enfermedad en los ojos, oftalmía, una enfermedad que nunca sanó, y que él mismo decía: es un mensajero de Satanás que me estaba bofeteando de día y de noche, y Dios me dijo que me aguante, que así voy a estar, porque era un propósito de Dios para mantenerlo frenado, para que él no se envaneciera demasiado por tanta revelación que él tenía, que Dios le había dado. Así pues, el diablo también causa enfermedades. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 11 al 16, habla del caso de una mujer jorobada. 18 años con una joroba que no le permitía enderezarse. Y Jesús en un instante la sanó. Pero como era sábado, los fariseos, los judíos, religiosos, hipócritas, como les dijo Jesús, los reprendieron. Hey, ¿por qué sanas en sábado? Jesús les dijo: oigan, ustedes el sábado desatan a su burro, desatan a su buey para llevarlo a tomar agua. Esta mujer estaba atada por Satanás por 18 años, que le puso esa joroba. ¿Por qué no hacerla libre hoy? Aquí habla Jesús de que esa enfermedad era producto de que Satanás había entrado en el cuerpo de esa mujer para provocarle esa joroba. Jesús muchas veces sanó a personas que tienen enfermedades producto de demonios que se les metían y que las hacían revolcarse en la tierra, tirarse en el agua, tirarse en el fuego, golpearse contra las piedras y contra todas partes, porque eran demonios que trataban de matar a esas personas, dañando sus cuerpos. Y llegaba Jesús, reprendía a los demonios que estaban dentro de esa persona, salían y quedaban libres, porque el diablo se mete en las personas y les causa enfermedades, muchos tipos de males.
Ahora bien, es muy importante que nosotros entendamos que son nuestros descuidos los que nos causan el que el diablo se nos meta y nos haga pensar, y nos haga sentir, y nos haga hablar, y nos haga desear. Si nosotros no estamos velando y orando, cuando menos pensamos, el diablo se nos puede meter y reaccionar de una manera contraria a como Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que nosotros vivamos en paz los unos con los otros. Pero cuando se nos mete el diablo, decimos cosas muy feas que hieren, que dañan. Groserías, blasfemias, palabras muy fuertes. Nos enojamos, maldecimos, mentimos, guardamos rencor, guardamos amargura, guardamos resentimiento. Hay personas a las que no les queremos hablar, ni queremos que nos hablen, que nos molesta verlas. Y eso no tiene nada que ver con el amor de Dios, ni con el perdón de Dios, ni con la misericordia de Dios. Nada que ver con la paz de Dios, porque es producto de que Satanás se le mete a la gente y domina su mente, y domina su corazón, y domina su vida, para que la gente viva como Satanás quiere y no como Dios nos está mandando. Por lo tanto, recordemos que aún muchas veces Satanás hace hablar a la gente para inducirla con palabras suaves, palabras piadosas, palabras tiernas, pero para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Y esto no nos extrañe, porque nos dice la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, que Satanás se disfraza como ángel de luz y mete pensamientos piadosos, y mete pensamientos aparentemente bondadosos, misericordiosos, pero su fin es en contra de la voluntad de Dios, como cuando Satanás habló por medio de Pedro con mucha piedad, diciéndole: Señor, que no te hagan eso, porque no es justo, porque tú no lo mereces. Satanás se disfraza de ángel de luz. Y muchos ministros que no son cuidadosos de guardar la santidad de Dios, la paz de Dios y la obediencia a Dios en su palabra, lamentablemente no se dan cuenta que viven dominados por Satanás. Y Satanás tiene ministros de niveles jerárquicos dentro de las cuestiones religiosas, que viven con engaño, que viven en el error, que predican el error, que predican la mentira. Y esto trae como consecuencia que inducen a las gentes a desobedecer a Dios. Y luego dicen: es que no tiene nada de malo que hagas esto, no tiene nada de malo que hagas aquello, no tiene nada de malo que participes de estas costumbres que pues son muy naturales, no tiene nada de malo que te vistas así o asá, no tiene nada de malo que te arregles así o asá, porque Dios no se fija en eso. Y no se dan cuenta que es Satanás disfrazado como ángel de luz, hablándoles de una manera piadosa, suave, misericordiosa, como concediéndoles que vivan dándose gusto a sí mismos, a su naturaleza humana, a su naturaleza carnal, pero desobedeciendo a Dios. Que no se te meta el diablo, porque si se te mete el diablo, te haces propiedad de Satanás. Él va a ser tu Señor. Él te va a dominar. Y cuando tu cuerpo muera aquí en la tierra, Él se llevará tu alma al infierno, donde sufrirás por toda la eternidad. Mejor deja que se te meta el Espíritu Santo. Permite al Espíritu Santo que Él se te meta, que entre en tu mente, que entre en tu corazón, que llene todo tu ser. Te va a costar sufrir, sí, cuando te des cuenta que las cosas que te gustaba hacer, que lo que tu carne desea,
ya no se las das y tu cuerpo te lo pide. Y en tu mente y en tu corazón sientes la tentación y el deseo de seguir participando de placeres carnales, de cosas del mundo, que el Espíritu Santo te enseña que no participes de eso, que no lo hagas. Sí vas a sufrir, pero luego vendrá el gozo, vendrá la bendición, vendrá la gloria de Dios a llenarte. Como dice el apóstol Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que cuando Satanás le está hablando para meterse en su mente y en su corazón, para motivarlo a caer en pecado, en desobediencia, a hacer cosas no agradables a Dios, se resiste y sufre y se aguanta hasta que Satanás huye, porque vio que no pudo convencerlo. Y es cuando Dios nos corona con esa corona de victoria, de gozo, de paz y una conciencia de que sí podemos evitar que se nos meta el diablo, sí podemos evitar que Satanás gobierne nuestra mente y gobierne nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, si el dueño de la casa, el padre de familia, supiera a qué horas el ladrón vendrá y se meterá a su casa para robarla, velaría, no se dormiría, estaría velando, vigilando para ver cuando el ladrón se está acercando. Y ya que ve que se va a acercar a la casa, va a prender toda la luz, se va a hacer mucho ruido para que el ladrón se dé cuenta que la gente adentro está despierta y no va a poder entrar. Así tú, que no se te meta el diablo, mantente velando, mantente orando, porque fue el consejo que Jesús nos dio. Velen y oren para que no entren en tentación, velen y oren para que no caigan en pecado. Velen y oren para que no se te meta el diablo y te mueva a pecar y a desobedecer a Dios. Dale oportunidad al Espíritu Santo. Dale oportunidad. Pídelo. Ruégale a Dios que te ayude a estar velando, a estar orando, a estar pendiente. Y que sea el Espíritu Santo el que entre en tu mente, el que entre en tu corazón, el que esté dentro de ti. Que sea el Espíritu Santo cubriéndote siempre con la sangre de Jesús. Y que tú tengas conciencia de que estás cubierto con la sangre de Jesús para que el diablo no pueda entrar. Porque si tú estás consciente que estás cubierto con la sangre de Jesús, el diablo huye ante la presencia de la sangre de Jesús, le tiene pavor. Si tú te llenas de la palabra de Dios, si aceptas la palabra que Jesús te da, en Lucas 10:19, Él te dice, yo te doy poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Así que si tú estás velando y orando, te vas a dar cuenta de cuando el diablo está a punto de entrar a través de tus pensamientos, de tus deseos, de tus sentimientos. Te vas a dar cuenta, porque son sentimientos y deseos y pensamientos que no tienen que ver con Dios, nada que ver con lo que Dios quiere que tú hagas. Y entonces tú repréndelos. No dejes que Satanás se te suba a la cabeza y te mueva como a títere. Ponlo bajo tus pies, que es lo que dice Jesús. Te doy poder para que pises sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre Satanás mismo. Porque la declaración que Jesús hizo a Satanás en el huerto del Edén es que los hijos de Dios le aplastaríamos la cabeza. Y Jesús ahora nos ha dado ese poder y esa autoridad. No te duermas, no te descuides. Que Satanás no se te suba a la cabeza, ni se te meta al corazón, sino que mándalo bajo tus pies en la victoria que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Que no se te meta el diablo, porque vas a sufrir grandemente las consecuencias de vivir bajo la influencia de Satanás. Que el Espíritu Santo de Dios llene tu mente, llene tu corazón, llene todo tu cuerpo y te dé la gracia para dar el fruto que Dios espera de ti.
que no tienen nada que ver con los frutos de las tinieblas que Satanás produce en las personas donde él está metido. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque tú nos das evidencias de qué fácilmente Satanás se mete en la mente y en el corazón y en el cuerpo de las personas, porque somos muy descuidados, porque no estamos velando, porque no estamos orando, porque no estamos apercibidos ni preparados, porque no dominamos tu consejo que nos das a través de tu palabra. Señor, ayúdanos por favor, para que nos mantengamos despiertos, velando, orando. Ayúdanos, aviva tu palabra, Señor. Por eso necesitamos que tu palabra llene nuestra mente y llene nuestro corazón y todo nuestro ser, para que de esta manera tu palabra nos dé la fuerza y el poder para hacer huir a Satanás. Danos gracias, Señor, para que nosotros nos mantengamos alabándote y adorándote y reprendiendo a Satanás, reprendiendo demonios, reprendiendo todo espíritu inmundo de las tinieblas que andan alrededor de nosotros, para que huyan y que no se nos acerquen, mucho menos se vayan a meter en nosotros. Danos gracia, Padre, para vivir cuidadosamente, honrándote a ti, guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así, amada iglesia, te agradecemos la atención que pones tú a estos eventos y creemos que Dios te va a recompensar si tú atiendes estos consejos. Muchos de los consejos que Dios nos da a veces son duros, son difíciles de asimilar. A unos discípulos de Jesús le dijeron: Señor, tu palabra es muy dura, nos es difícil creerla y recibirla. Pero con todo también tenían que declarar: sin embargo, son palabras de vida eterna. Seguimos esperándoles para que nos acompañen martes y jueves a las 6:30 de la tarde, domingos 11 de la mañana. Compartan nuestro canal de YouTube INSJ, suscríbanse y que Dios les bendiga. Amén.